Hola, bienvenido a esta nueva clase del curso. Hoy entramos a un terreno clave y seguimos con el tema de fundamentos en diseño eléctrico. En este vamos a repasar lo esencial, cómo funciona la electricidad, cómo se estructuran los circuitos, qué componentes lo conforman y con las herramientas podemos empezar a diseñarlos correctamente. Este video es fundamental porque así empiezas con la comprensión no solamente técnica, sino también física, ¿sí? ¿Qué sentido tiene el momento de conectar un cable? ¿Cómo funciona la electricidad? Entonces, este video es fundamental para que empieces a entender más allá de solo lo visual, la comprensión en el diseño y su proceso, no solo como un nudo. Entonces, empezamos desde lo más elemental, que es la electricidad, ¿cierto? Entonces, es una forma de energía que se manifiesta a través del movimiento de electrones en un conductor. Entonces, este flujo lo llamamos corriente eléctrica. Se desplaza desde un punto de mayor potencia hacia un punto de menor potencia. Entonces, podríamos decir el punto de mayor potencia, fase, de menor potencia, neutro o tierra en caso de una falla. Hay tres conceptos que debes dominar y es tema de tensión, el tema de corriente y el tema de resistencia. Son los tres más fundamentales. La tensión o voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones. Se mide en voltios. Eso yo creo que la mayoría lo tenemos claro. El tema de la corriente es la cantidad de electrones que circulan por un conductor y se mide en amperios. Y la resistencia es esa oposición al paso de la corriente y se mide en ohmios. Conceptos básicos y a mi criterio sencillos de entender. Estos tres principios se relacionan mediante la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces acá es bien importante esto porque la ley de Ohm me dice, yo tengo voltaje y ese voltaje yo lo puedo calcular con dos criterios y es la corriente y la resistencia. Entonces yo cuando multiplico I, que sería corriente, por R, que es resistencia, me da voltaje, ¿cierto? Pero si digamos yo quiero calcular corriente, yo empiezo a despejar ecuaciones básicas. R, entonces sería R pasa a dividir y voltaje sobre resistencia sería igual a corriente, ¿cierto? Acá es sencillo. Lo que pasa a multiplicar pasa a dividir y listo. Ahora, si yo quisiera calcular la resistencia, es lo mismo. La I pasa a dividir y tensión sobre corriente es igual a una resistencia. Entonces, comprender esto es clave para el diseño eléctrico, ya que a partir de estos cálculos se eligen los conductores, protecciones y demás elementos que ya lo hemos visto en anteriores clases. Ahora pasamos a los tipos de circuitos, ¿cierto? Circuito en serie o circuito en paralelo. Eh, en el caso del circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro. También se denomina que una manera de entender muy clave esto es que un conductor en serie, perdón, un circuito en serie, solamente comparte un nodo con demás elementos, pero en el caso de un circuito en paralelo, va a compartir dos nodos. Eso quiere decir que está conectado, digamos, por este punto y también por el de arriba. Y eso se denominaría como un circuito en paralelo, en este caso, que se conecte acá y que también se conectara acá. Eso sería un circuito en paralelo. Entonces, en circuito en serie sabemos que están conectados uno tras otro, adicional, que comparten un solo nodo. Esto significa que si uno falla, todo el circuito deja de funcionar, ¿no? Porque es como si tuvieras un interruptor. Si falla uno y se desconecta, es como abres el circuito, ya no circula corriente. Además, la corriente es la misma en todos los elementos. Eso quiere decir que como transita hacia un mismo lado, todos los, sí, en un mismo sentido, todos los elementos van a tener ese mismo flujo de corriente.
mientras el voltaje sí se reparte. Entonces, la tensión que va a tener el elemento uno va a ser diferente a la del elemento 2. ¿Listo? Bueno, acá yo igualmente dejo como el cálculo de la resistencia total, que es pues la suma de todos directamente. Y ya, acá hay un ejemplo muy práctico que es el tema de las luces de Navidad, un circuito serie clásico, con que una deje fallar, ahí en adelante las que le siguen no van a poder funcionar. Circuitos en paralelo, los mencionaba, son un elemento que comparte dos puntos, ¿cierto? Que está conectado de dos maneras o aquí múltiples caminos, que lo que nos va a permitir es que sea más eficiente el circuito. Cada componente tiene su propia conexión a la fuente. El tipo de circuito es más eficiente y seguro para las instalaciones eléctricas residenciales, porque si un elemento falla, los demás siguen funcionando. No es como en el selle, no queda abierto el circuito, sino por el contrario, si se abre, digamos, como estaca, pues va a seguir fluyendo corriente en los demás elementos, lo que permite que continúe funcionando. Em, el voltaje aquí para todos es igual, pero la corriente se divide. Entonces miren que el comportamiento físico de tensión-voltaje es inverso. Entonces, si en el serie la corriente es continua, pero la tensión se va dividiendo, o sea, varía en cada elemento, en el paralelo pasa opuesto. La tensión es la misma, pero la corriente se divide. ¿Por qué? Porque hay diferentes caminos. ¿Listo? Em, Aquí nos muestran la resistencia total, se determina prácticamente con la misma fórmula, pero entonces todo es uno sobre la resistencia y todo eso se suma. ¿Listo? Aquí lo muestro más gráficamente eh, con esta fórmula. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de componentes y su función en un circuito, hay unos muy principales que sí o sí forman parte de los circuitos que vemos continuamente, ¿no? Fuente de energía, ¿cierto? En una red pública o en una fuente autónoma autónoma, perdón, como un generador o una UPS, que por lo general es una fuente de respaldo y esto se ve muy seguido en zonas hospitalarias y de pronto en una que otra industria. Conductores, que son los cables que transportan la corriente, y sabemos que cada calibre tiene una función o una capacidad dependiendo la corriente que necesitemos para el circuito. Además, esto también va mucho en la distancia que tiene el circuito, ¿no? Interruptores y pulsadores son otros, si están ahí anotando, que permiten controlar el paso, ¿cierto? Nos permiten también tener una eficiencia en el consumo eléctrico, ¿no? No siempre necesitamos tener todo en funcionamiento, a veces solamente es por cortos periodos de tiempo. Las cargas es todo aquello que consume, bombillas, electrodomésticos, motores, etcétera. ¿Listo? Las protecciones, que se conocen como los breakers o los fusibles, también tienen una función muy similar a los interruptores y es interrumpen el paso de la corriente de sobrecarga o de cortocircuito. ¿Cuál es la diferencia? Que los interruptores o pulsadores son manuales, pero las protecciones son automáticas. Eso quiere decir que se disparan cuando pasa su límite. Y esto nos garantiza una protección en el circuito para que tenga una mayor duración, pero también nos ayuda a proteger al usuario final. Y por último, y no menos importante, es el tema de la tierra, que es el sistema de seguridad fundamental para evitar descargas eléctricas. ¿Listo? También tenemos el tema de los condensadores e inductores. Digamos que los condensadores los entendemos como aquellos que almacenan energía en un campo eléctrico. Su unidad son los faradios y hay muchos tipos, ¿no? Digamos que en el sector residencial hay algunos electrodomésticos que tienen dentro de su funcionamiento estos elementos.
y en ocasiones pueden llegar a afectar la red. Es un tema poco más largo si lo vamos a explicar, pero es importante entender de pronto el funcionamiento básico de estos dos, en dado caso pues que se llegue la oportunidad de usarlos. Condensadores para almacenar y los inductores almacenan energía en un campo magnético, los condensadores en un campo eléctrico. ¿Listo? Unidad Henry y aplicaciones en filtros muy buenos para el tema de señales y en transformadores. Ahora, hay algunas herramientas, no todas vamos a alcanzarlas a explicar en este curso, pero si es posible, es importante que usted pueda interactuar con estos programas por medio de otras plataformas que facilitan el conocimiento de estas como YouTube, Google, etcétera. Cuando hablamos de herramientas que facilitan el diseño, especialmente en entornos profesionales, em, hablamos de pronto de cómo se dibuja a mano alzada en papel milimétrico, las plantillas, los diseños básicos, que es básicamente los bocetos del diseño. En un trabajo profesional ya existen software que permiten diseñar con precisión y generar documentos más oficiales. AutoCAD, tenemos Dialux, CMake, ETAP, QElectron y tenemos otros que nos permiten también verificar esas herramientas de diseño al momento del montaje, como es un multímetro, una protoboard, también es para los primeros inicios de conocimiento de la electricidad, todos hemos usado una protoboard y esto permite a poder entender mejor lo que tú ves en números o en un dibujo, a pasarlo a ver en la vida real a nivel técnico. Estos programas te permiten simular cargas y caídas de tensión, generan cuadros de cargas automáticos e incluso verifican el cumplimiento del red y algunos de los que te mencioné. El uso de un software agiliza el trabajo, mejora la presentación y minimiza errores. En resumen, el diseño eléctrico comienza con una comprensión profunda de los principios eléctricos, los tipos de circuitos, la función de cada componente y el uso de herramientas que te permiten traducir tus ideas en planos profesionales, ¿cierto? Y esto comienza con tus principios básicos, ley de Ohm y que es un circuito en serie en paralelo, la sección de componentes, las herramientas de software. Eh, y por último, y es pues continuar viendo las clases, porque de esta manera vas a poder seguir mejorando en tu lectura de planos, vas a seguir mejorando en las instalaciones de proyectos y aplicando el RETI de la manera más adecuada posible. ¿Listo? Te invito a que revises tu cuestionario y el material anexo que dejamos en las clases para que puedas seguir afirmando tus conocimientos. Hasta luego.